deberes del corazón de Rabbeinu Behaye o Rabbeinu Bachya, como se le conoce. Entonces, ayer estuvimos hablando de la sabiduría, Jochma en hebreo, ¿no? La sabiduría quedamos que era principalmente el llevar algo a la práctica, ¿no? No solo estudiarnos, sino llevarlo algo a la práctica, que los requisitos para que adquirir sabiduría es primero uno buscar, estudiar, estudiar para uno cumplir, para uno llevar a la práctica todo lo que pueda. Entonces, entonces también dijimos ayer que había 3 niveles de sabiduría. Había 3 niveles de sabiduría, entre ellos eran las ciencias naturales, como las ciencias de todos los cuerpos materiales y las propiedades accidentales y naturales de los cuerpos materiales, las matemáticas, que incluye la aritmética, geometría, astronomía y música, y 3, lo que aquí traducen como teología, que yo lo pondría más como pensamiento judío o fundamentos, que es el conocimiento de Dios, que se ha exaltado, el conocimiento de su Torah y del alma, ¿no? Todo lo que se entiende de Dios y del alma, ¿no? Eso es lo que se conoce como la teología, digamos. En este caso, ahora, entonces aquí nos sigue diciendo el Rabbeinu Bachya que, estas ciencias, estas sabidurías que mencionó aquí el rabino, dice, hay algunas que son más vitales para nuestras necesidades materiales, que estas serían las ciencias menores, como son las ciencias naturales, y las ciencias intermedias, que son las matemáticas. Y estas 2 ciencias nos enseñan los secretos del mundo, los usos y los beneficios que podemos obtener de ellos, así también como las diferentes habilidades que son necesarias para nosotros para apoyarnos para tener nuestras necesidades materiales, nuestras necesidades físicas, como un trabajo, todo ese tipo de cosas. Esas 2 ciencias primeras, que son las ciencias naturales y las ciencias de las matemáticas, son aquellas que nos van a ayudar más que nada en nuestras necesidades físicas y en la adquisición de varias cosas positivas, como explica aquí más adelante. Dice que todas estas ciencias primarias son para que nosotros podamos tener beneficios de este mundo principalmente, pero dice, el campo de estudio que es esencial para la Torah y es la ciencia más elevada de todas, es principalmente lo que se conoce, lo que aquí traducen como teología, ¿no? Los fundamentos de la fe, que es lo que vamos a ver ahorita. Esto es lo principal, esa es la ciencia más elevada, y aquí usa la palabra ciencia. Bueno, en traductor tendremos que ver, probablemente aquí lo pongan como sabiduría, y es interesante que lo pongan así, ¿no? O sea, antes dijimos que todas estas cosas que son sabidurías, y dijimos que la sabiduría son cosas que uno tiene que llevar a la práctica. Entonces, ¿cómo es que yo puedo llevar a la práctica el conocimiento de Dios y de su Torah? Y cómo es que esta ciencia, que es la teología, puede servirme más que nada para llevar cosas a la práctica, ¿no? Para entender y materializar la Torah. Aquí nos responde Rabbeinu Behaye que esta ciencia, el estudio de la teología, que es la Torah y la ciencia más elevada, nos va a ayudar a materializar y a entender mucho mejor la Torah. ¿Qué significa esto? Esto significa que una vez que hayamos estudiado bien estas ciencias de la Torah, cuando hayamos entendido bien los conceptos de lo que hablamos antes, los conceptos espirituales, los conceptos de Dios, los conceptos de la Torah, los conceptos del alma, cuando hayamos entendido bien estos conceptos, cuando hayamos internalizado todos esos conceptos, vamos a poder entender y darnos cuenta de la Torah. Y esto lo vamos a comentar ahorita en la clase que sigue de los fundamentos de fe, que es muy importante. Pero aquí nos advierte, sin embargo, el Rabino Behaye, que estudiar esto, estudiar la ciencia de la Torah, estudiar todo lo de Dios, estudiar todo esto para obtener beneficios materiales, está prohibido, como fue escrito por nuestros maestros. Y aquí va a citar a varias enseñanzas talmúdicas principalmente. Y dice,
Tania, fue enseñado. Cuando dice esto, fue enseñado por una baraita. Una baraita es una legislación del tipo de la Mishnah, que tenemos que explicar qué es la Mishnah, pero bueno, después explicaremos todos estos conceptos en los fundamentos de fe, pero bueno, explicaron los rabinos en el tiempo de un poquito antes de la destrucción del segundo templo, que está escrito en la Torah, para amar a Hashem, tu Dios, obedecer su voz y apegarte a él. Eso es escrito en Devarim 30:20, y explican los rabinos. Esto significa que una persona no debería decir, yo voy a estudiar la Torah para ser llamado un erudito, o voy a aprender para que me llamen rabino, o voy a aprender para que pueda ser una de las autoridades en la academia, ¿no? En la yeshiva. Pero no, dicen los rabinos, más bien aprende por amor, como está escrito, como dijeron aquí, para amar a Hashem, tu Dios. Y al final el honor va a venir, como dice otra enseñanza talmúdica, de que si tú corres tras el honor va a correr de ti. Y si tú corres del honor, el honor va a correr detrás de ti. Entonces cuenta Rabbi Mizrahi, cuenta otro rabino, que una persona fue con él y dijo, rabino, no entiendo por qué dijeron los sabios que cuando uno corre del honor, el honor corre detrás de él. Yo llevo corriendo del honor tantos años de mi vida y el honor nunca ha corrido detrás de mí. Entonces le contestó este rabino, le dijo, es que la manera en la que tú estás corriendo del honor, estás corriendo y viendo hacia atrás a ver si viene detrás de ti. Corres, te volteas a ver si no viene detrás de ti el honor. Pues así no funciona, ¿no? Uno tiene que no buscar para nada que el honor, tiene que alejarse del honor lo más que pueda, no buscar posiciones de honor, y porque, pues, como va a decir el Mislay Shari más adelante, eso nos va a enterrar, ¿no? Entonces, bueno, sigue citando aquí el Talmud, el Rabino Bejayei dice, cumple las palabras de la Torah en aras de la Torah misma, estúdialas en aras de esas palabras mismas, y no hagas de ellas una corona para ganar fama de ellas. ¿Qué nos está diciendo? O sea, lo mismo, no busques honor de ellas, no busques aprender la Torah. ¿Para qué? Para que puedas tener una corona sobre ti, para que puedas decir, yo sé mucha Torah y la gente te respete. No. Y sigue aquí con otro comentario que la verdad no sabría explicar, lo que dice, tampoco la uses como un hacha para cortar con ella, con la Torah. Eso viene en Nedarim 62a. Y continúa con otra exposición de los rabinos de otro versículo en Teilim 112.1, que dice, feliz es el hombre que teme a Dios y aquel que toma satisfacción de sus mandamientos. Dijo Rabí Elazar, en sus mandamientos y no en la recompensa de sus mandamientos. Como hemos aprendido en Pirkei Avot, no seas como los siervos que sirven a sus maestros en condición de recibir una recompensa. Más bien, sé como los siervos que sirven a su maestro no para recibir una recompensa, y que el temor de los cielos esté sobre ti. Y esto está en Pirkei Avot 1.3 y lo cita el Tratado de Avodah Zará en la página 19a. Ahora, continúa diciendo el Rabino Bejayem, las puertas abiertas por el Creador que nos van a guiar a entender la Torah y la religión son 3. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a entender la Torah y la religión? Son 3 cosas que son fundamentales para entender la Torah y para entender la religión. Estas son un intelecto libre de todo defecto. 2, un libro de la Torah que fue dado a Moshe, su profeta. Y 3, una tradición que fue recibida por las generaciones precedentes, quien a su vez la recibieron de los profetas. Del profeta, más bien, refiriéndose a quién, al rabino Moshe Rabbeinu. Y nuestro maestro Rab Sadia Gaon, hace un poquito antes de los Rishonim, un poquito hace un siglo más o menos que vivió él ya ha elaborado mucho en estos temas. Bueno, no tenemos ahorita los temas que los ha elaborado, pero esto es algo muy importante. Son 3 cosas que son fundamentales para entender todo lo que viene. O sea, todo lo que sabemos viene de 3 fuentes. Una,
la manera en la que nos ayuda nuestro intelecto libre de todo defecto. Ahora, ¿cuándo pasa eso? Cuando no tenemos prejuicios, porque muchas veces venimos con muchos prejuicios con lo que aprendemos, venimos con prejuicios y más nosotros, la mayoría de nosotros que venimos del cristianismo, que venimos de todo tipo de fes extrañas, como lo que sea el cristianismo, mesianismo, catolicismo, budismo, lo que sea, venimos con los prejuicios que nos enseñaron en esos lugares. Entonces, cuando llegamos con esos prejuicios, batallamos en entender cosas que la Torah nos dice, por ejemplo los midrashim, por eso nos exhortan los rabinos que no aprendamos tanto el midrash. ¿Por qué? Porque vienen cosas que nosotros con nuestra mente, con ideas que no son exactamente positivas o que son totalmente contrarias a la Torah, venimos y estudiamos esos textos y entendemos cosas que el midrash nunca está diciendo ahí, y entendemos cosas que Haz Shalom son una herejía total. Entonces, eso es algo muy importante, tener un intelecto libre de todo defecto, de todo prejuicio también. ¿Por qué? Porque así no se puede estudiar las siguientes dos partes, que es un libro de la Torah dada a Moshe, nuestro profeta. Este libro de la Torah, como sabemos, es divino, y todo esto, y es por eso que yo después vamos a juntar los dos temas que yo voy a dar, que son este libro, el Jobot Levavot, y mi clase de los fundamentos de la fe, que vienen pegados. ¿Por qué? Porque estos son los fundamentos de la fe. Primero, el intelecto libre de todo defecto, que tenemos que nosotros hacerlo así, nosotros tenemos que liberarlo de todo defecto, como a través de los 13 principios de la fe, poner nuestro intelecto de acuerdo a los estándares de la Torá, que es lo siguiente, que fue la Torá que nos fue dada, y el tercero, y igual de importante, es la tradición que fue recibida por las generaciones pasadas, desde Moshe Rabbeinu, de boca de Kadosh Baruj Hu, desde el Santo Vinto es, a Moshe Rabbeinu y a los ancianos, a los profetas, a la gran asamblea, hasta el día de hoy se ha transmitido perfectamente una Torah oral. Esa es una Torah oral que es indispensable. Ahora, hay muchas sectas, la mayoría de las personas fuera del judaísmo no aceptan lo que es la tradición oral, pero realmente si nos ponemos a pensar, cuando uno, lo vamos a ver más adelante en más detalle en los fundamentos de la fe, pero si uno se pone a pensar, hay dos opciones. Cuando alguien de otra fe, un líder de otra fe, que no es el Benay Noach, que no es el judaísmo auténtico, ellos, cuando se pongan a dar sus explicaciones de los mandamientos, cuando se pongan, o todas las cosas mismas que hagan, van a salir de dos lugares. Una, de su propio intelecto, no libre de todo defecto, más bien con todos los prejuicios que ya tienen, todas sus ideas van a salir de su propio intelecto. Entonces, que estén bien o no estén bien, quién sabe. O dos, van a salir de la tradición oral transmitida de Dios hasta nosotros, hasta hoy en día. Esas son las únicas dos opciones que tenemos de dónde van a inventarse ellos o de dónde van a sacar ellos las cosas que enseñan. Porque todo lo que sabemos del judaísmo, sin la tradición oral no habría judaísmo. Sin la tradición oral no sabríamos cuándo son las festividades, porque las festividades se basan en el calendario. Por eso en el consejo de Nikea, creo que no me acuerdo cómo se pronuncia, en inglés es The Council of Nicaea, de la Iglesia Católica, cuando se separó oficialmente del judaísmo, una de las cosas que hicieron ahí que fue hacer su propio calendario. ¿Por qué? Porque ellos rechazaban la Torah oral, y si rechazaban la Torah oral no podían estar siguiendo el calendario de los judíos, que es pura tradición oral. Y el calendario que tenemos ahorita fue establecido por Hillel, no Hillel Azaken, no Hillel el anciano, que es lo que conocemos como Hillel y Shammai, ¿no? Por su nieto, Hillel, él fue el que redactó un calendario que hasta hoy en día estamos siguiendo, y nosotros podemos saber cuándo son nuestras festividades, nosotros podemos saber cuándo son el Shabbat, cuándo es... qué son los tzitzit, dónde se ponen los tzitzit, a partir de cómo son los nudos, podemos saber la circuncisión. Hay tantas cosas, y después lo vamos a ver bien en los fundamentos de la fe, cómo no hay ni una sola mitzvah que se pueda cumplir, si no tenemos tradición oral. Absolutamente nada. Y solamente en esos 20 segundos un ejemplo. La primera mitzvah en la Torah, ¿cuál es? Prur, multiplícate, fructifícate. Entonces ahí dice, ten hijos, la obligación de tener hijos, pero entonces no nos dice si tengo que casarme. Ahí nunca me dice si tengo que casarme o no. Vemos ejemplos de gente que se casó, pero no nos dice
cómo estoy oficialmente casado, no nos dice no nos dice absolutamente nada del matrimonio, tampoco nos dice del divorcio, nos dice más cosas del divorcio que del matrimonio, pero no nos dice bien cómo uno se tiene que casar. Es la tradición oral la que nos trae eso, cómo cumples la obligación, quién está obligado a tener hijos. Todos en ese caso estarían obligados a tener hijos, ¿no? O sea, porque la Torah lo dice explícitamente, no dice edades, no dice nada, no está escrito ahí. Si no tuviéramos tradición oral sería imposible cumplir ninguna. לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. לא מגיע לי כלום, 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 לא מגיע לי כלום. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שאתה נותן לי. רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי.